Alonso, Ok, gracias. Alonso Herrera, Presente, profe, buenos días. buenos días. Ansúrez Jiménez, Creo que no tiene internet mi compañera. ok, gracias. Barraza Arellano, Buenos días. Aquí. buenos días. Viviano Barrera, Buen día, profe, aquí presente. buenos días. Fuentes Bustos, Gallardo García, Presente, profa. buenos días. Buenos días. Gómez Pérez, Presente, profe, buenos días. buenos días. González Castillo, presente. Buenos días. buenos días. Guzmán Hernández, Presente, buenos días. buenos días. Heredia Vargas, Presente, profe, buenos días. buenos días. Heredia, ok. Huerta García, Presente, buen día. buenos días. Lara Morales, Presente, buenos días. buenos días. Lázaro Salinas, Su micro no funciona y está en el chat. está en el chat. Lázaro, a ver, vamos a ver. Ajá, ok. Voy a contestar. Lázaro. Ujú. Pérez Flores, Presente, buenos días. buenos días. Pineda Vanessa, Presente, profe, buenos días. buenos días. Porcayo Bailón, Presente, profe, buenos días. buenos días. Quesada Cuara, Buen día, profesora. Presente. días. Romero Díaz, Presente, buenos días. Salgado Baena, buenos días. Salgado Moreno, Presente, buenos días. buenos días. Salgado Román, Presente, profe, buenos días. buenos días. Sánchez Tlatelpa, Presente, profe. Buenos días. buenos días. Solares Moreno, Presente, profa, buenos días. Valdepeña Cabrera, Buenos días, profesora. Presente. buenos días. Y Vidales Orbe, Buenos días, profe, presente. buenos días. Aquí guardar. Perfecto. Pues bienvenidos nuevamente, pequeños, a la clase de bioquímica clínica. Hoy es nuestra segunda sesión. ¿Están de acuerdo en que pueda yo grabar la clase? Sí. Sí, profesor. Ok, entonces le voy a dar grabar. Profesora, Sí. ahorita yo ya estaba en la clase, pero fui al baño rápido y ya no pude decir presente. Ah, ok. ¿Quién eres? Fuentes Bustos, Hugo Enrique. Fuentes Bustos. Ahorita. Sí. Ok, Gracias. ya está tu asistencia, no te preocupes. Sí, gracias. Bien, les voy a compartir mi presentación, pequeños. Por favor, avísenme si ya la ven. No, aún no. Ah, ya. ¿Ya? Ok. Ya. Muy bien. Entonces, empezamos a revisar lo que es el laboratorio clínico. Vimos algunas definiciones que les había comentado que esas las vamos a encontrar en lo que son las normas, sobre todo en la norma que tiene que ver con la organización de los laboratorios de análisis clínicos, donde nos dice que es un establecimiento donde se realizan
Se procesan las muestras biológicas para ver los resultados que tiene un paciente con respecto a un analito que se está analizando en cuestión. Eso a grosso modo. Entonces nos quedamos en la parte de la importancia del laboratorio clínico. ¿Por qué es importante un laboratorio de análisis clínicos? Vamos a ver, déjenme hacer la presentación en grande. Y entonces aquí nos da 3 puntos básicos de por qué la importancia de estos establecimientos. Primero, pues para emitir un diagnóstico. Bueno, en realidad para ayudarle al médico para que él pueda emitir el diagnóstico final a su paciente que está atendiendo. Entonces aquí lo que se hace con el diagnóstico pues es la detección de enfermedades y verificación del diagnóstico también. Con respecto al tratamiento, pues principalmente es para determinar el tratamiento adecuado de cada paciente y la evolución también del tratamiento que está llevando a cabo el paciente. Y por último, la famosa prevención, pues sobre todo aquí entran las intervenciones tanto del farmacéutico como del personal de enfermería, de nutrición, aparte del personal médico como tal, pues para educar a la población para que tenga un mejor cuidado de sí, que haga ejercicio, que se alimente bien, etcétera, para que evite el caer en enfermedades que ahorita podríamos decir que son enfermedades que están de moda, que son las famosas enfermedades crónico-degenerativas, como es el caso del síndrome metabólico, que engloba a una serie de padecimientos, entre ellos la diabetes mellitus, la hipertensión o el proceso de enfermedad de dislipidemias, dependiendo del grado de daño que presentan los pacientes. La propia diabetes, diabetes mellitus dentro de sus clasificaciones, por ejemplo, de una mujer que está embarazada y que tiene una carga genética, es decir, que tenga antecedentes heredofamiliares de diabetes y que ella pueda cursar con ese cuadro de diabetes durante el desarrollo de su gestación, el cual también se le puede quitar una vez que dé a luz o bien puede quedarse con la enfermedad por el resto de su vida. En el caso de la hipertensión, pues también generalmente se sabe que este tipo de padecimientos pues, se da más en la población geriátrica, pero en los últimos años se ha visto que no precisamente es una enfermedad de población geriátrica, o sea, de personas de la tercera edad, sino que también ya está afectando incluso a los niños, a niños de 10 años que resulta que ya están siendo hipertensos. Y así con una serie de padecimientos, por ejemplo. Eso es con respecto a enfermedades crónico-degenerativas. Obviamente entran también los pacientes oncológicos, pero pacientes aquellos que tienen alguna otra enfermedad del cual requiere de un tratamiento que a lo mejor es de por vida, pues se les tiene que estar midiendo las concentraciones de fármacos que están consumiendo para poder ajustar dosis, porque a lo mejor resulta que les está afectando el riñón o que les está afectando el hígado principalmente, y entonces hay que estar cuantificando esos niveles de fármaco. Bien. El laboratorio de análisis clínicos, pues es fundamental para la toma de decisiones. ¿Quién va a tomar esa decisión? Propiamente el personal de salud, específicamente el médico, quien está tratando a la persona y en función de los resultados emitidos por el laboratorio, entonces él toma la decisión de qué tipo de tratamiento le va a dar a su paciente. Pero también la persona que no es precisamente médico, sino el que está fungiendo como paciente, también en función de los resultados que observe de sus análisis clínicos, usted va a tomar la decisión de ir o no ir al médico. Entonces, aquí nos dice que el diagnóstico, pues, es una actividad multidisciplinaria. ¿Qué quiere decir multidisciplinaria? Donde están involucradas muchas áreas de la salud, muchas disciplinas o muchas carreras, si lo quieren ver así. Donde existe una hipótesis, es decir, una pregunta. Y los resultados derivados de los estudios, pues, van a confirmar o descartar esa pregunta o esa sospecha que se tiene. Sin embargo, aun cuando la hipótesis no se cumpla, pues la información obtenida
permite replantearla o bien determinar un diagnóstico adecuado. Entonces, como pueden ver, el laboratorio clínico es una parte fundamental para poder llevar a cabo el cuidado de un ser humano. Bien, vimos la definición de lo que es un laboratorio de análisis clínicos y también vimos lo que es, sí, básicamente la definición de un laboratorio de análisis clínicos. Ahora, ¿cuál sería la definición de un análisis clínico? También esto lo podemos ver que la definición la podemos encontrar en las normas o en diferentes literaturas. Entonces vamos a leer la definición que nos dice. Análisis físico, químico o biológico. ¿De qué? Pues de diversos componentes y productos del cuerpo humano. ¿A qué se refiere con estos diversos componentes y productos del cuerpo humano? Pues básicamente se refiere a lo que conocemos como muestra biológica, cuyas mediciones y resultados se obtienen a través del uso de diversas tecnologías. Y está involucrado, obviamente, el personal que está facultado para ello, o sea que la persona que está obteniendo estas muestras debe ser experta en lo que está haciendo, en un laboratorio clínico y legalmente establecido. Y aquí tenemos dos imágenes de personal que está haciendo diferentes tomas de diferentes muestras. En la primera imagen, que está representada en el lado izquierdo, vemos los brazos del personal, donde tiene su bata, sus guantes y está haciendo una extracción sanguínea mediante la punción de vena. Y del lado derecho vemos que se está obteniendo la muestra con la ayuda de un hisopo de la garganta, donde esto que se le conoce como exudado faríngeo, que esto tiene más aplicaciones microbiológicas. En el caso de la extracción de muestras de sangre, aparte de tener aplicaciones microbiológicas, si es que eso es lo que se necesita, normalmente se utiliza para poder determinar lo que es bioquímica clínica y poder cuantificar esos analitos que pueden estar alterados en el paciente. Recordemos que analitos, glucosa, niveles de colesterol, de triglicéridos, enzimas hepáticas como son la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamiltranseptidasa, hormonas, por ejemplo, si se trata de una mujer que ya está entrando en climaterio, pues necesita hacerse un control o un perfil tiroideo de hormonas, un perfil tiroideo, por mencionar solamente algunos ejemplos. Y estas muestras van a ser obtenidas para cualquier paciente independientemente de su género, ya sean hombres o mujeres, y también independientemente de su estado socioeconómico, de su nivel de educación, independientemente de su género, etcétera. Bien, ahora, la medición y los resultados del análisis de estos componentes y productos del cuerpo humano, pues se puede utilizar diferentes métodos, como habíamos dicho, tecnologías, que van desde los más simples hasta los más complejos. Aquí nos muestran dos ejemplos, que ahorita es lo que se utiliza mucho, donde se maneja una muestra biológica, como es el caso de la orina. En la imagen izquierda podemos ver a la orina y se puede observar cómo se está impregnando de una tira que está compuesta por varios colchoncitos de diferentes colores. Y esta tira es representativa cuando se hace, por ejemplo, un examen general de orina, donde cada colchoncito va a ser un analito que vamos a estar cuantificando. Desde presencia de glucosa, presencia de sangre, si hay presencia de proteínas, si hay formación de cuerpos cetónicos, si hay presencia de nitritos, etcétera. Y cada uno tiene sus propios valores para poder comparar cuando se dice que es normal o cuando se dice que no es normal y entonces ya podemos sospechar de que hay alguna patología. A esto se les conoce como tiras reactivas. Esto es hacerlo de una forma manual, que es lo que antes se hacía. Ahora, obviamente, ya se ha modificado, se ha sofisticado más la técnica y esto se veía visualmente, lo que decimos comúnmente, se hace a ojímetro.
Dependiendo del viraje de color de estas tiras, pues nosotros comparábamos o seguimos comparando con tablas que ya vienen en el propio kit y ya nosotros ahí marcábamos de manera manual cuál era el resultado. Ahora ya se han elaborado o fabricado equipos altamente sofisticados donde la lectura ya no es visual, sino ya se utilizan técnicas espectrofotométricas o fotométricas. Y aquí en la imagen de la izquierda, en la parte inferior derecha, vemos un equipo que es muy pequeño, donde se deposita la tira reactiva y entonces ya en cuestión de segundos nos brinda todos los resultados de todos los analitos que se miden aquí y nos imprime el resultado. Este es un equipo pequeño, hay otros equipos que son mucho más grandes y que hacen exactamente lo mismo, pero es para manejar muchas muestras al mismo tiempo. Bien, entonces, por este otro lado de la imagen del lado derecho, podemos ver que seguramente todos estamos familiarizados con esto. A lo mejor lo tenemos en casa porque algún familiar está enfermo y requiere un control y una medición constante de los valores de glucosa en sangre, que son los famosos glucómetros. Hay de diferentes diseños, de diferentes marcas comerciales, pero el fundamento es exactamente el mismo, donde a través de no me acuerdo si es por impedancia eléctrica, pero tiene que meterse la tira y entonces ya con una muestra capilar, no hay necesidad de hacer una punción venosa, extraemos una pequeña gota de sangre, la adicionamos en la tira reactiva, introducimos la tira reactiva en el equipo y también en cuestión de segundos nos emite el resultado. Obviamente, este tipo de equipo, que es un equipo casero, que también se utiliza mucho en la clínica, en los centros de salud para cuando llega un paciente que se sospecha que andan sus niveles de glucosa por el aire, pues es una forma rápida de poder decir cómo está el paciente. Sin embargo, no va a sustituir a las pruebas tradicionales, como es el caso de la extracción de una muestra de sangre venosa y obtener el suero y cuantificar por espectrofotometría los niveles de glucosa que hay. Esto solamente es orientativo. No nos tenemos que quedar con la idea de que voy a medir glucosas, voy a abrir mi laboratorio clínico y voy a manejar el glucómetro para medir glucosas. No, tenemos que hacer las técnicas que ya están estandarizadas a nivel internacional, ¿vale? Entonces, estas estas tecnologías, pues muchas veces son ofertadas al público en general y será considerado un estudio de laboratorio. Obviamente, si lo hacemos en casa, pues no estamos en un establecimiento exclusivo para eso, por eso son pruebas caseras. Bien, ahora, como estamos hablando de diferentes muestras biológicas para poder determinar varios analitos en el laboratorio clínico, pues obviamente vamos a manipular una infinidad de ellas. No siempre vamos a manejar la misma muestra. Entre los ejemplos de muestras comúnmente extraídas en los laboratorios clínicos son las muestras sanguíneas, de las cuales más adelante vamos a ver que dependiendo del tipo de estudio, es el tipo de muestra de sangre y el proceso en cómo se va a procesar esta muestra. Aquí en el lado izquierdo superior de dos tubos que contienen una muestra de sangre y por acá arriba vemos algo más transparente donde nos hacen alusión de que la muestra de sangre ya se procesó y se separó el suero. Dependiendo del tipo de anticoagulante, es el tipo de muestra o de componente de la sangre que vamos a extraer. Nada más ahorita, a grosso modo, les comento. Aquí nos están representando un tubo que tiene un tapón de color rojo y que eso tiene un significado de acuerdo al Código Internacional, que eso nos dice que el tubo no tiene ningún anticoagulante, está completamente seco y que cuando se obtiene la muestra de sangre, aquí vamos a permitir que se coagule
y entonces una vez que esté coagulada la sangre al momento de centrifugar, vamos a obtener la muestra que nos interesa para poder cuantificar los analitos, que es el famoso suero. Cosa contraria que si nosotros utilizamos un tubo que contenga un anticoagulante como EDTA, heparina, citrato, etcétera, entonces vamos a impedir que se forme a cabo la coagulación. Podemos centrifugar la muestra y entonces lo que vamos a obtener de la parte superior no se va a llamar suero, sino que se va a llamar plasma. Otra muestra biológica que también es muy utilizada y de la cual hablamos la clase pasada, pues es la famosa muestra de orina. Entonces, pues, la orina también es un fluido biológico de interés que nos puede dar muchísima información. Generalmente la utilizamos en el laboratorio cuando queremos hacer un estudio o un perfil renal, básicamente. No es el único, hay más, podemos determinar más analitos, pero cuando hay problemas de infección por algún microorganismo, la orina nos lo va a revelar. Y también si hay el riñón está excretando sustancias que no deben de ser excretadas, entonces también nos va a indicar que a lo mejor hay un mal funcionamiento del riñón. Podemos medir desde parámetros bioquímicos clínicos o analitos bioquímicos clínicos, como es el caso de glucosa, presencia de proteínas, si hay presencia de sangre, etcétera. Y para ello, pues hay diferentes estudios que en su momento también los vamos a revisar. Por otro lado, vemos acá, también nos están ejemplificando cómo podemos obtener muestras. Aquí estamos hablando de volúmenes más grandes, que oscilan desde los 5 mililitros a los 7, y dependiendo del número de estudios que se le mande a hacer el paciente, pues el volumen que se le va a extraer. De la orina, generalmente por norma nos dice que debe de ser 30 mililitros mínimo. Aquí solamente tenemos una gota porque es una punción capilar y con eso es más que suficiente, sobre todo si queremos hacer pruebas rápidas. Por otra parte, tenemos cuando se obtienen muestras de mucosas. ¿Dónde tenemos mucosas? Pues en la garganta, en los oídos, en la nariz, en los ojos, en los órganos genitales. Entonces, de aquí, pues se toma principalmente para poder hacer estudios de tipo microbiológico. Y otra muestra también biológica que es muy utilizada, pues es la materia fecal, para ver si hay presencia de parásitos, o también se puede utilizar para algunas pruebas de índole bioquímico. Por ejemplo, si el paciente tiene problemas de metabolismo de carbohidratos, se hacen otras pruebas analíticas si hay presencia de sangre, lo que se le conoce como sangre oculta en heces, por mencionar solamente algunos ejemplos. Y también tiene aplicación en microbiología. Y acá de este otro lado, en la imagen izquierda inferior, podemos ver los diferentes dispositivos que se van a utilizar para obtener una muestra, dependiendo de lo que querramos hacer o de lo que el médico solicite al paciente. Están desde los tubos recolectores para exudados, que son para llevarlos a cultivo. Tenemos estas botellas que ponemos acá, que estos generalmente se utilizan para hacer cultivo de sangre, si se sospecha que a lo mejor el paciente está cursando con una sepsis o con una bacteremia. Los frascos recolectores universales para la muestra de orina o de heces. Podemos utilizar jeringas que pueden estar impregnadas con algún aditivo, como es un anticoagulante como la heparina, que se utiliza más para gasometrías, y en el caso de los tubos recolectores de muestras, que van a estar manejados por códigos de colores, dependiendo del estudio que se vaya a realizar, que esos código de colores también es a nivel internacional, que también en un momento lo vamos a ver más adelante. Eso es con respecto a lo de tipo de muestras. En clases posteriores vamos a regresar con esto para ver cómo se procesan y cuáles son las indicaciones que debe de respetar el paciente para poder adquirirlas en el laboratorio. Bien. Ahora, como son muestras biológicas, es decir, que son muestras obtenidas de un ser humano, entonces estas muestras pues van a presentar un riesgo biológico. ¿Por qué creen que puedan presentar un riesgo biológico todas estas muestras?
porque normalmente son muestras de pacientes con una patología correspondiente a riesgo bacteriólogo, con riesgo biológico o Así es. organismos. Y por ejemplo, un que se tiene mucho en la medicina es que todos tienen hepatitis hasta que se demuestra lo contrario. Exacto, así es. Por eso se les considera como un riesgo biológico. Y está más enfocado a la presencia de microorganismos, como cuál puede ser una bacteria, puede ser un parásito, puede ser un virus, que ahorita es lo que más está en apogeo, o puede ser un hongo, que pueden ser altamente transmisibles. Debemos de recordar cuando llevaron microbiologías y se los comentaron, ya sea en micro general o en microbiología médica, de que cuando nosotros extraemos una muestra y sobre todo si utilizamos estas herramientas, como es el caso de jeringas, básicamente, o cuando hacemos el sembrado de estas muestras ya en los medios de cultivo, se llegan a generar unas estructuras que se les llama aerosoles, que son las gotitas, son partículas de gotitas de líquido muy pequeñas en las cuales pueden estar encerradas este tipo de microorganismos, llámese bacteria, hongos, parásitos o virus. Y entonces, como estas gotitas son moléculas muy pequeñas, pues son muy volátiles y estas podemos fácilmente aspirarlas, nosotros como profesionales de la salud y que estamos obteniendo la muestra. Y también cuando estamos procesándola en el área específica para ello, al momento de sembrar, si recuerdan, cuando estriamos las cajas con los medios de cultivo, generalmente lo que nos dicen, quema tu asa bacteriológica, toma una asada de tu muestra biológica, orina, materia fecal, un exudado de faringe, de nariz, vaginal, etcétera, tomas y tienes que empezar a estriar. Entonces, nos dicen que una vez en el primer estriado tenemos que quemar y de esperar a que se enfríe. ¿Qué pasa si nosotros inmediatamente después de que quemamos al rojo vivo el asa y la metemos al agar? Pues como el agar está frío, vamos a escuchar este ruidito comúnmente. No sé si alguna vez lo escucharon cuando sembraron muestras. Sí. Entonces, es como cuando echas agua en la plancha. Exacto, ese ruidito es lo que se escucha. Entonces, al momento de escuchar ese ruido se están formando los aerosoles. Aunque propiamente, bueno, está la muestra biológica, pues obviamente al formar los aerosoles, eso salpica sobre la muestra y se evaporan inmediatamente. Y entonces, si nosotros no traemos cubrebocas, podemos aspirar o puede irse al medio ambiente y que sean aspirados por una persona que esté cercana. De ahí de que en el caso de las muestras biológicas, bueno, si nuestras muestras biológicas se consideren como un riesgo biológico, porque puede ser altamente transmisible el patógeno que pueda estar presente. Y como bien lo dijo su compañero, cada muestra debemos de considerarla, y eso es por regla general, de que tiene algún microorganismo presente que puede ser altamente contagioso, hasta que se demuestre lo contrario. Bien, y lo mismo sucede con la muestra de sangre. En la muestra de sangre puede haber presencia de bacterias y sobre todo la presencia de virus. Y así sucesivamente. Por otro lado, cuando estamos manipulando muestras biológicas, pues estas pueden ser utilizadas para realizar varios análisis, que va desde un estudio de bioquímica clínica, una biometría hemática, a lo mejor le piden resultados que le midan una hormona, etcétera. Por eso de ahí que se requiere el volumen necesario para poder cubrir todos los análisis o todas las pruebas que el médico esté solicitando. Vamos a ver que a veces, muchas de las veces cuando los pacientes o la población asiste a un laboratorio clínico, muchos de ellos iban con órdenes médicas, es decir, primero fueron a ver al médico, el médico les envía al laboratorio a hacer una serie de estudios para confirmar o descartar su diagnóstico y ahí pues tenemos un control. Pero
¿Qué pasa con aquellos pacientes que no forzosamente van al médico, sino que dicen, ay, me siento mal? Y si saben que tienen algún padecimiento, ya sea porque alguno de sus familiares lo tiene también, pues van y no llevan una orden médica, sino que van directo y dicen, ¿saben qué? Me vengo a hacer un estudio de sangre, que es lo comúnmente que nos dicen. Ujú. Entonces ahí cuando llega el paciente y llega a recepción y dice, me vengo a hacer un estudio de sangre, pues la recepcionista debe ser lo suficientemente audaz como para decirle, ok, quiere hacerse una muestra, un estudio de sangre, pero ¿qué tipo de estudios? Ujú. ¿Qué quiere saber? Dicen, no, pues quiero hacerme una prueba para el azúcar. Ujú. Entonces, pues en recepción ya deben de saber que si el paciente quiere hacerse una prueba de azúcar es que está pidiendo un estudio de glucosa. Ujú. Pero dentro de los estudios de glucosa, ¿qué tipo de glucosa? Una glucosa en ayunas, una glucosa postprandial, es decir, que hayan pasado 2 horas que haya desayunado y medirle la glucosa, una curva de tolerancia a la glucosa, la cual requiere por lo menos 4 horas estar en el laboratorio para que lo estén vampireando, por decirlo así, o qué tipo de muestra de glucosa. Ujú. Una glucosa al azar, etcétera. Luego dicen, no, pues que me quiero hacer un estudio general, quiero saber si estoy bien, sí, pero qué tipo bien en qué, en cuestión de perfil tiroideo, en cuestión de perfil hepático, cuestión de perfil renal. Entonces, todo eso se le tiene que explicar al paciente cuando llega sin orden médica. Ujú. Muchas veces los pacientes lo toman a mal y se molestan y dicen que uno no le quiere ofrecer el servicio, pero tenemos que explicarles en su lenguaje y demostrarles por qué motivos necesita él ir al médico y que le emita una orden de análisis clínicos. Obviamente, si nada más se va a hacer una prueba, pues entonces ya se le explica en qué consiste y ya el paciente decide si se la hace o no, porque también debemos de considerar el costo. Ujú. No, no es lo mismo que te midas nada más una glucosa en ayunas, que te puede costar, es un ejemplo, no quiero decir que eso cueste 50 pesos, a que te hagas un perfil bioquímico de 40 elementos que te va a salir como en 2,000 o 3,000 pesos. Ujú. Entonces, todo eso se tiene que manejar y explicarle a los pacientes. No hay problema cuando el médico emite la orden médica, ujú, para la orden para el laboratorio en este caso. Aunque hay muchas de las veces que el paciente va, a mí me ha tocado, y se los digo por experiencia propia, que me ha tocado ir a consultar a los médicos porque tengo algún padecimiento, me siento mal, voy con ellos y me mandan a hacer una serie de estudios que tú dices, pero ¿por qué tanto si yo nomás vengo porque me duele la cabeza? Ajá, entonces resulta que ya me mandan a hacer tomografías, aparte me mandan a hacer biometría hemática, me mandan a hacer química sanguínea de 40 elementos, me mandan a hacer un examen general de orina, me mandan a hacer curvas de un montón de analitos, en este caso de ferritina, etcétera. Todo por un dolor de cabeza. Ujú. Entonces, sí, pues te mandan a hacer como chorro mil estudios y cuando vas y preguntas la cotización, resulta que tienes que gastar alrededor de 50,000 pesos. Y si no ganas eso, pues ¿cómo? Entonces, pues, ¿qué hago, no? Entonces dices, pues ya no me hago nada, mejor así me quedo con mi dolor de cabeza. Entonces, como pueden ver, pues juega muchas cosas, hay muchas cosas implicadas para realizar este tipo de análisis. Pero regresando a que se realizan varios análisis de la misma muestra, pues si me mandan a hacer un montón de perfiles, pues ¿cuál va a ser el volumen de la muestra? Y los pacientes cuando están siendo manipulados para la extracción de muestras, cuestionan y te dicen, ¿por qué me está sacando tanta sangre? Me voy a morir. Ujú. Entonces necesitamos también explicarles de que se les está sacando determinados números de tubos porque uno es para el perfil hormonal, el otro es para ver si no está anémico y el otro es para cuantificarle glucosa, colesterol, triglicéridos, etcétera. Ujú. Por otro lado, eso va muy encaminado con que las muestras son irrecuperables.
Aquí debemos de tener mucho cuidado al momento de extraer la muestra, sobre todo si son muestras sanguíneas. ¿Por qué? Porque aquí vamos a utilizar agujas y eso significa que tenemos que hacer una punción y el hacer una punción pues estamos ocasionando una pequeña lesión de tipo mecánico. Nosotros debemos estar familiarizados con la anatomía de las venas, dónde están ubicadas a nivel en el brazo. Tenemos que revisar por regla general antes de empezar a extraer las muestras ambos brazos del paciente. Y entonces también tenemos que preguntarle si ya anteriormente le han extraído muestra de sangre. Si les dicen que sí, entonces lo que generalmente se le pide al paciente es que nos muestre de qué brazo normalmente le sacan sangre. Cuando dicen que no, entonces tenemos que revisar ambos brazos. El común denominador es que se dice que se tiene que extraer la muestra del brazo que no se utilice. Si somos diestros, es decir, si utilizamos el brazo derecho, pues entonces la muestra se tiene que sacar del brazo izquierdo. Si la persona es zurda, entonces se tiene que sacar del brazo derecho. ¿Por qué? Porque si nosotros lesionamos, estamos puncionando la vena, y si del brazo que el paciente comúnmente ocupa, cuando él salga del laboratorio, pues va a estar ocupando ese brazo y con el tiempo puede llegar a ponérsele morado, lo que se le conoce como hematoma. Pero el hematoma puede ser ocasionado propiamente por la manipulación del paciente y no exactamente por la forma en que nosotros funcionamos y obtuvimos la muestra. Entonces, eso es lo que se tiene que tomar en cuenta al momento de la extracción. Por otro lado, ¿qué va a pasar si nosotros puncionamos y necesitamos por lo menos unos 5 mililitros para la serie de estudios que le mandan a hacer el paciente, pero al momento de la extracción tenemos conflictos y solamente recuperamos 1 mililitro o 2 mililitros de sangre? Obviamente va a ser volumen insuficiente. ¿Por qué? Porque esa muestra de sangre tenemos que centrifugarla. Y estamos hablando que, por ejemplo, para un volumen de 5 mililitros de sangre, cuando la metemos a centrifugar, obtenemos 2 mililitros a lo mucho de suero. Obviamente ahorita con los equipos automatizados, pues te piden muestras en microlitros y no habría problema. Pero antes, como se hacía todo de forma manual, los kits de reactivos te decían tienes que ponerle 2 mililitros de suero más tus 2 mililitros del reactivo para que puedas llevar a leer en el espectrofotómetro. Y las celdas de los espectrofotómetros, ¿cuánto miden normalmente? ¿Recuerdan? Aproximadamente 1 centímetro de grosor. Y en ese centímetro de grosor, pues normalmente te caben 2 mililitros de muestra. Entonces imagínense, si tenían que medir para varios analitos, pues ya no les alcanza, ¿no? Ahorita les digo, con los equipos automatizados, pues la cantidad es mínima y no hay tanto problema. Pero también por regla general y a nivel internacional, y hay normas que hacen alusión a eso, es de que las muestras tienen que ser conservadas por lo menos unos 3 meses en refrigeración para que se pueda volver a analizar si se tiene que ratificar el resultado. Y eso está por normatividad. Los laboratorios están obligados a conservar esas muestras por determinado tiempo. Entonces, si obtuvimos un volumen muy pequeñito, pues entonces no vamos a poder conservar. Y es muy molesto para, si no obtenemos la muestra adecuada, volver a decirle al paciente que tiene que presentarse nuevamente al laboratorio para volver a tomarle muestra. Hay pacientes que sí participan, dicen, ok, pues vuélvemela a tomar, pero hay pacientes que no. Y dicen, ¿por qué? Si ya me picaste una vez, ¿por qué voy a regresar? Ese es tu problema. Literalmente así dicen. Entonces, pues sí, es un problema para el laboratorio. Bien, entonces ahora, los resultados también nos menciona que tienen gran influencia en el tratamiento del paciente. Aquí si tenemos resultados correctos, pues no va a haber problema. Pero si los resultados no son los correctos, es decir, que al momento de que es revisado por el médico en cuestión, sospecha que ese resultado que se emitió en el laboratorio no está bien,
que no es posible de acuerdo al cuadro clínico que está presentando el paciente, entonces el médico se comunica al laboratorio donde se procesa la muestra y se tiene que verificar. ¿Cómo se puede ver que a lo mejor hay un error? Un ejemplo, vamos a suponer que al paciente le midieron un valor de creatinina en sangre. La creatinina, pues, es uno de los analitos que se utiliza mucho para ver también la funcionalidad del riñón. Entonces, para ello, hay valores de referencia, va a depender del género del paciente, pero vamos a hablarlo en general. Concentraciones de creatinina en sangre, de acuerdo a los valores de referencia, nos dicen que puede ir desde 0.5 hasta 1, cuando mucho. Entonces, resulta que en el laboratorio reportan que la creatinina del paciente fue de 0.8. Pero al momento de que transcriben el resultado, en lugar de ponerle 0.8, le quitan el 0, le quitan el punto y lo dejan con 8 nada más. Es decir, que está emitiendo el laboratorio y dice el paciente tiene una creatinina sérica de 8. Obviamente esto cuando llega a manos del médico, dice, ¿cómo es posible? Mi paciente ya estaría muerto si tiene un valor de 8, cuando el valor máximo permitido es de 1. Si ya tiene 2, 3, significa que su daño renal ya está cañón. Entonces ya debería de estar hospitalizado o en tratamiento de hemodiálisis o diálisis, dependiendo. Entonces el laboratorio habla, verifica el resultado, van y verifican las bitácoras del día que se procesó la muestra y del área correspondiente, y resulta que en la bitácora dice que es de 0.8, efectivamente. Pero al momento de que la recepcionista hizo los reportes, entonces ella a lo mejor ese día se peleó con el novio, con el esposo, o se le enfermó algún familiar, si es mamá, pues a lo mejor los hijos, etcétera. Estaba ella en otro lado, estaba trabajando como robotito, y en lugar de ponerle 0.8, le puso 8 cerrado. Entonces, todo eso pues tiene una razón de ser en la influencia del tratamiento del paciente. Muchos de los pacientes, cuando se les entrega el resultado, llegan a preguntarle a recepción o a la persona que les está entregando ese resultado de qué quieren decir esos números, porque finalmente son números lo que se entrega. A excepción del tipo de estudio, que si es positivo, si es negativo, etcétera. Entonces, por norma, el laboratorio no está facultado para interpretar el resultado. Si se hace y las organizaciones correspondientes se dan cuenta de que los laboratorios están emitiendo esos diagnósticos, se clausura el negocio, se clausura el laboratorio, porque no está permitido ante la ley. La única persona que está facultada para emitir el diagnóstico, en este caso, son los médicos. No quiere decir que el personal del laboratorio sepa qué es lo que quiere decir, que eso es otra cosa diferente. Pero normalmente los pacientes, sobre todo los que no conocen, pues si te preguntan, bueno, ¿y esto qué quiere decir? ¿Estoy bien o estoy mal? Lo indicado ahí es decir, tiene que ir a ver a su médico de cabecera para que le dé la interpretación y explicarle. Nosotros no podemos decirle. Hay quienes dicen, no, pues es que usted salió de nivel de glucosa. Salió con 200, pues sí, híjole, pues ya es diabética, ¿no? Entonces todo eso se tiene que manejar de esa forma. Bien, entonces nos dice aquí que es necesario una constante actualización del instrumental como de las técnicas analíticas para estar al día con los requerimientos médicos, tanto del instrumental como las técnicas y también la constante actualización del personal que maneja ese tipo de instrumentos. Y aquí es donde entra la ética y confidencialidad de los resultados. La ética va desde el momento en que nosotros recibimos al paciente en el laboratorio y que si él llega solito y dice quiero hacerme un análisis de sangre, desde ahí nosotros debemos empezar
a decirle, bueno, qué es lo que quiere. Yo le sugerimos que vaya con el médico, que lo revise y si es necesario que se le hagan estudios, se lo hacemos. ¿Por qué? Porque debemos de tomar en cuenta que mucha de la gente va y no tiene los recursos económicos para poder solventar esos estudios y de por sí con trabajos ganan para poder sustentar su vida, su alimentación diaria, pues hacerlo gastar mucho dinero en un estudio que no le va a servir de nada o que no es necesario que se le haga, pues ahí ya estamos faltando a la ética, a la ética profesional. Con respecto a la confidencialidad de los resultados, también debemos ser discretos. Todo se tiene que mantener en resguardo y no utilizarlos y divulgarlos libremente. Sobre todo si aquí es un punto muy importante, jóvenes, porque muchos de los resultados que se obtienen de los pacientes pueden llegar a ser utilizados para escribir artículos científicos y ser publicados en revistas internacionales. Muchos de los investigadores están involucrados y hacen eso, pero no es que sea algo malo, sino que tenemos que tener cuidado y debemos de tener la autorización de las personas que son dueñas de esas muestras biológicas. Si nosotros estamos haciendo un estudio para una tesis, para publicarlo en una revista, debemos de avisarle a los pacientes que sus resultados van a ser utilizados y que ellos nos autoricen. Es lo que se le conoce como consentimiento informado, donde es una carta que ya está establecida, eso lo podemos descargar con Bioéticas, que es el Consejo Nacional de Bioética, donde las personas dicen, yo, fulano de tal, me van a hacer este estudio, voy a participar en ese estudio y autorizo que mis resultados sean empleados para esto. Y tiene que ir su nombre, firma y tiene que haber testigos. Esa es la forma adecuada para poder actuar con ética. Pero en muchas ocasiones, pues no se hace así. Y entonces, bueno, estoy en un laboratorio, pues tengo como 100 pacientes y pues voy a analizar los resultados, vamos a suponer, de valores de hemoglobina en sangre y voy a ver cuántos de ellos son anémicos y cuántos no, y lo voy a publicar, pero no tuvimos el consentimiento de estas personas. Y si las personas se dan cuenta que fueron sus muestras utilizadas, sus valores utilizados, están en todo su derecho de demandarnos y de demandar, en este caso, al laboratorio que liberó esos resultados. Y no se diga para las pruebas, sobre todo si se tiene alguna enfermedad infectocontagiosa, como es el caso del VIH, entre otras. Entonces, todo se tiene que manejar con confidencialidad. No sacar al aire libre, a la luz, todos estos valores, y menos con nombres y apellidos. ¿Alguna duda hasta acá, pequeños? Entonces no puedo utilizarlos aunque no utilice su nombre, aunque no me refiera a él, aunque nada. Ya, si tienes el consentimiento informado del paciente, sí. Y si no lo tengo. No lo tienes, no es ético. Ya quedará en tu conciencia si lo quieres usar o no. Pero las normas éticas dicen que debes de tener el consentimiento informado y obviamente ahí tú le explicas al paciente, voy a manejar sus resultados, pero no voy a dar su nombre. Si él dice que está de acuerdo, adelante. Pero si él no está de acuerdo, pues no lo puedes hacer, ni aunque siquiera ocultando su nombre. Es una línea muy delgada, jóvenes, porque uno cuando está estudiando y dices, pues yo estoy ahorita haciendo mi servicio social o mis prácticas profesionales en un laboratorio clínico y pues tengo un montón de muestras y yo creo que puedo sacar pues una tesis o un artículo que puede servir a la población en general para poder mejorar su calidad de salud. Eso es muy loable y es válido. Pero luego por desconocimiento, pues lo publicamos y les digo ahorita, en el caso de las normas de bioética, están muy duras en ese aspecto por el manejo de los datos. Entonces, a veces decimos, bueno, pues no doy el nombre, nada más digo, manejé tantos pacientes,
Y estos fueron los resultados, pero sí debemos de ser muy cuidadosos de no de ver bien cuál es esa línea para poder manipular esos datos y mostrarlos al público en general. A nivel escolar se utiliza mucho, pero ya, al menos aquí les puedo decir en la Facultad de Farmacia, ya están bien establecidos y sí se siguen las reglas de bioética. Por ejemplo, si estamos en laboratorios de hospital y queremos manejar los resultados de los pacientes que se manejan en ese hospital, primero tenemos que someter nuestro protocolo al comité de ética o de bioética de la institución, y si ellos nos autorizan, entonces ya podemos trabajar libremente sin ningún problema. ¿Vale? Si el comité de bioética dice que no, pues entonces no podemos hacer nada. Sobre todo cuando estamos hablando y estamos manejando de personas, de pacientes. Es diferente a cuando hacemos estudios o ensayos o experimentos a nivel laboratorio. Eso es completamente diferente. Bien. Ahora, ya que estamos hablando de normatividad, pues los laboratorios de análisis clínicos están regidos bajo normas oficiales mexicanas, de las cuales estas normas oficiales mexicanas pues están también muy correlacionadas con las normas internacionales. Esto quiere decir que en México debemos de trabajar de acuerdo a lo que nos dicen las leyes y que estas a su vez van a estar acorde a lo que nos dicen las leyes internacionales. En este caso, el objetivo de la normatividad en el laboratorio clínico, pues básicamente es ofrecer resultados con un nivel de seguridad y confiabilidad tal que le permitan al médico de asistencia establecer conclusiones acertadas y tomar las decisiones más apropiadas para el paciente. Para ello, ¿cuáles son las normas que generalmente van a regir al laboratorio clínico? Ahorita las vamos a ver. Vamos a ver también que esta normatividad pues son regulaciones técnicas. Al decir que es de una norma oficial mexicana, es que es de observancia obligatoria y que son expedidas por las dependencias competentes y tienen como finalidad establecer las características que debe reunir el proceso o servicios cuando estos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, así como aquellas relativas a terminología y las que se refieren a cumplimiento y aplicación. ¿Recuerdan cuál es la diferencia entre una norma oficial mexicana a una NMX? Bueno, en este caso la NOM, como usted lo dijo, era de carácter obligatorio y la NMX es como que la pueda adoptar, como que no. ¿Está a criterio de laboratorio o empresa? Así es, no es de carácter obligatorio, esa es la gran diferencia con la NOM. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver cuáles son estas normas de carácter obligatorio. Aquí nos presentan que son 1, 2, 3, 4, 5. Son las representativas, por decirlo así, pero no son las únicas. Si nosotros revisamos las normas, pues vamos a ver que de ahí se derivan más normas. Entonces, la primera norma que nos mencionan es la norma oficial mexicana 166, SSA 1, 1997, cuyo título es para la organización y distribución de los laboratorios clínicos. Y yo les puse aquí entre paréntesis, actualmente es la NOM 007 que tiene el mismo título. Comentándoles un poco, en mis tiempos de estudiante y cuando salí de la carrera, la norma que regía los laboratorios clínicos era precisamente la NOM 166 SSA 1 1997. Pero a partir del 2011, esta norma se actualizó, por decirlo así, se modificó en algunos aspectos y dejó de ser norma 166, le cambiaron el número y ahora es la 007. Pero nos habla prácticamente de lo mismo y ahorita vamos a ver algunas diferencias. Otra norma que también debe estar regida en los establecimientos de laboratorios de análisis clínicos,
Pues es la NOM 064 SSA1 1993, que establece las especificaciones sanitarias de los equipos de reactivos utilizados para el diagnóstico. La NOM 065 SSA1 1993, que establece las especificaciones sanitarias de los medios de cultivo, nos da generalidades. La NOM 077 SSA1 1994, que establece las especificaciones sanitarias de los materiales de control, en general para laboratorios de patología clínica. La norma 078 SSA1 1994, que establece las especificaciones sanitarias de los estándares de calibración utilizados en las mediciones realizadas en los laboratorios de patología clínica. Hay más, no son las únicas. Entonces, regresando a la norma 166 y a la 007, me voy a salir tantito de la presentación, jóvenes. Estas normas. Estas seguramente ustedes ya las tienen, porque las primera actividad que les dejé fue lo del croquis del laboratorio clínico y que estuviera en función de la normatividad mexicana. Entonces, para el diseño de sus laboratorios clínicos, de los croquis que me entregaron, pues debe de estar en función de lo que nos dice la norma. Esta era la norma, les digo, que en mis tiempos se utilizaba, que es la norma oficial mexicana 166 para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos. Como pueden ver, tiene su índice, donde nos habla acerca del objetivo y campo de aplicación, de las referencias bibliográficas que utilizaron para elaborar esta norma, definiciones, especificaciones de los requisitos que debe de cumplir el personal a lo que se le conoce como recursos humanos, de los recursos materiales y tecnológicos, principios científicos y éticos, contratos y procedimientos de servicios de referencia, lo que tiene que ver con el aseguramiento de calidad, higiene y bioseguridad, la publicidad, que es cómo debe de cumplirse, cuáles son los lineamientos establecidos para ello, la concordancia con normas internacionales y mexicanas, las referencias bibliográficas, la observancia de la norma y la vigencia. Entonces, todo esto nos lo decía esta norma, y aquí nos especifica cuáles otras normas oficiales están correlacionadas con esta misma. Nos da las instituciones que participaron para la elaboración de esta norma. Nos dan las definiciones, por ejemplo, para efectos de esta norma oficial mexicana, se entenderá por laboratorios clínicos a los establecimientos públicos, sociales y privados, independientes o ligados a algún servicio de atención médica que tengan como fin realizar análisis clínicos y así coadyuvar en el estudio, prevención, diagnóstico, resolución y tratamiento de los problemas de la salud. Dentro de las especificaciones, pues nos indicaba qué es lo que debe de tener en existencia y en físico los laboratorios o los establecimientos que estaban destinados a funcionar como laboratorios clínicos. Entre ellos podemos mencionar, los laboratorios deberán contar con un responsable sanitario. ¿Quién es el responsable sanitario? Pues es un personaje que tiene obligaciones legales, es el representante del laboratorio. Y nos dice cuáles son las funciones del responsable sanitario. Entre ellos acá, pues nos decía cuál es ella, que era comunicar a la Secretaría del horario de asistencia. De ahí que si somos curiosos y cuando vamos a un laboratorio clínico, siempre nos ponen en una plaquita en la entrada el nombre del responsable, el cual debe de tener el grado que tiene, y el grado obviamente nos dice qué carrera tiene y cuál es el horario de atención, si asiste de lunes a domingo, si es que el laboratorio da ese servicio o si es nada más de lunes a viernes, si está todo el día o si solamente va por un par de horas, etcétera. Todo eso lo tiene que decir. Luego, dentro de esas funciones como responsable, pues como va a ser el responsable ante la ley, pues todos los resultados tienen que ir firmados
por el responsable sanitario. Dentro de la organización del laboratorio clínico, podemos decir que se tiene que delimitar las áreas, lo cual nos dice la norma. Si vamos a tener un área que se procesen las muestras para diagnóstico microbiológico, que es lo que se le conoce como área de microbiología o área de bacteriología. Si hay un área de proceso para la detección de parásitos, va a ser el área de parasitología, que normalmente es donde nosotros manejamos las muestras fecales. Si va a haber un área de química clínica o de bioquímica clínica, un área de hematología, un área para el análisis de orina, que se le conoce como urianálisis o uroanálisis, dependiendo. Si va a haber un área para medición solamente de hormonas, entonces se le conoce como área este entra también en el área de bioquímica clínica, perdón, o si se va a utilizar para búsqueda de anticuerpos, que tenga que ver todo con lo de inmunología, entonces se pone área de inmunología, en fin, dependiendo de los servicios que esté ofertando el laboratorio. También aquí dentro de las funciones del responsable sanitario, pues nos dice que debe de comunicar por escrito a la Secretaría la fecha de su designación, si es que renunció, la fecha de renuncia, o si es que fue despedido, pues también la fecha de despido y ahora quién entra en su lugar. Por otro lado, ellos están obligados a notificar, en su caso al Ministerio Público, demás autoridades competentes, los casos en que se presuma la comisión de hechos ilícitos, atender de forma directa las reclamaciones que se formulen en la prestación de los servicios, etcétera. Entonces, como pueden ver, el responsable sanitario pues tiene mucho que reportar, mucho que hacer y mucha responsabilidad dentro del laboratorio. Otra, vigilar y mantener el buen funcionamiento de la recepción, de la toma, de la conservación, del transporte y procesamiento de muestras dentro y fuera del laboratorio. No que lo haga él, pero sí que lleve ese control y que también se dé cuenta y que vea que el personal debe estar altamente capacitado y que si le hace capacitación, pues empezar a buscar los cursos de capacitación para el personal. Es lo que les comentaba, firmar los reportes de los análisis realizados o en su caso vigilar que sean firmados por el profesional o técnico por el autorizado de manera autógrafa. Esto quiere decir que en cada área de proceso de las muestras siempre va a haber un jefe de área y ese jefe de área es el que va a firmar la emisión del resultado final siempre y cuando esté autorizado por el responsable sanitario o lo va a firmar cuando el responsable sanitario esté ausente. El firmar resultados tiene una obligación jurídica. Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso. Por otro lado, debe revisar que toda la cuestión administrativa, aparte del área de proceso analítico, pues se lleve bajo las recomendaciones y respetando todo lo que es la bioseguridad y también respetando todo lo que tiene que ver con control de calidad. Y debe de estar muy a la mano, informado y en constante comunicación con todo el personal, aparte con los dueños del establecimiento. ¿Alguna duda hasta acá, pequeños? No, profe. Bien. Otra cosa que nos dice la norma es de que el establecimiento, como es un lugar donde se van a procesar muestras y se van a ofertar servicios y de los cuales se va a tener una remuneración económica, pues se maneja como un negocio. Entonces, este laboratorio debe de estar debidamente declarado ante Hacienda y ante todas las organizaciones necesarias para que tenga los permisos de funcionamiento. Eso es lo que se le conoce como la obtención o la presentación de la famosa licencia sanitaria o aviso de funcionamiento. Por eso aquí nos dice que para la obtención de licencia sanitaria o aviso de funcionamiento que ampare el legal funcionamiento del laboratorio, los propietarios y en su caso los responsables deberán presentar ante la autoridad sanitaria el formato con los datos y requisitos que correspondan al trámite que se realiza de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo por el que se dan a conocer estos trámites.
se tiene que hacer el registro ante todas estas instituciones. Y eso también debe de estar visible al momento de que uno ingresa al laboratorio. Hay la Secretaría de Salud tiene personal que se les conoce como auditores. Entonces, cada año envían a estos auditores para ver que los laboratorios estén cumpliendo con la norma. Entonces llega el auditor, obviamente el personal del laboratorio no sabe que es auditor, sino que se presenta y empieza a hacer anotaciones, y entonces ahora sí nos auditan, nos revisan todo desde manuales, de la forma como está la recepción, cómo está, si están bien delimitadas las áreas, etcétera. Y las auditorías en los laboratorios clínicos, si son pequeños, normalmente es todo un día, pero si son grandes puede llevarse más de un día, y entonces el auditor hace su reporte y ya en función del reporte que haya hecho, pues ya nos dicen, tienes palomita, puedes seguir, tienes estos defectos, hacen las anotaciones, te dicen aguas laboratorio, tienes se te encontró estos debilitamientos, o como le podríamos llamar, estas irregularidades, por favor corrígelas, y en determinado tiempo se va a volver para volver a auditar tu laboratorio, y si ya corregiste los errores que encontramos, entonces puedes seguir funcionando. Pero si no lo haces y ahora encontramos más errores, aparte de los que ya tenías, clausuramos el establecimiento. Entonces ya no puedes ofertar los servicios. Bien. Con respecto a la organización, a documentos, usted tiene que contar con manuales, y todo eso nos especifica la norma qué es lo que debe tener los manuales, cómo deben de estar redactados, y que cada área debe de tener, desde el manual de organización, que debe tener un índice, una introducción, etcétera. Bien, con respecto al personal, resulta que en la norma, en la de 1997, nos dice aquí en los recursos humanos que debe contar con un responsable sanitario de laboratorio clínico, y cuál es el grado académico que podía tener la persona para poder fungir como responsable sanitario. Y de aquí déjenme pasarme a la norma oficial de la 007. Sí la ven, ¿verdad, pequeños? Sí, profe. Si no, yo aquí estoy bla, 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 y a lo mejor no se las proyecte. Déjenme ir aquí donde dice el personal, sobre todo los grados académicos que deben de tener, porque ahí sí hubo un cambio. Felicidad. Contratos manuales. El personal, aquí está. Recursos humanos, el 5. Vean, aquí en la norma 166 nos decía que el responsable sanitario podía ser una persona que tuviera el grado de químico. Químico con currículum orientado al laboratorio clínico y mínimo 3 años de experiencia en el área técnica, comprobable con documentos oficiales. ¿Quién otro podría ser o fungir como responsable sanitario? Los médicos cirujanos con certificado vigente de la especialidad en patología clínica, expedido por el consejo correspondiente, o constancia de grado de maestría o doctorado en las áreas de laboratorio clínico, expedida por institución educativa competente. ¿Quién es más? Al médico general, un químico o biólogo con grado de maestría o doctorado en las áreas de laboratorio clínico, expedidos por instituciones educativas y registrados ante autoridades competentes. Entonces, ¿se dan cuenta? Tenemos a los químicos, a los médicos cirujanos, médicos generales,
químicos o biólogos que podían fungir como responsables sanitarios. Veamos ahora lo que nos dice la norma que se está utilizando actualmente y que está vigente con respecto a recursos humanos. Dice, los laboratorios clínicos deberán contar con personal suficiente e idóneo. Deberán contar con personal profesional del área de laboratorio clínico con título expedido por institución de enseñanza superior, reconocida oficialmente y registrado por la autoridad educativa competente. En el caso de que elabore el personal técnico, este deberá contar con diploma legalmente expedido y registrado por las autoridades educativas competentes. El personal profesional o técnico de laboratorio clínico que efectúe el mantenimiento preventivo deberá comprobar documentalmente que ha recibido capacitación para realizar esta actividad. Es con respecto a recursos humanos. ¿Qué notan de diferente con respecto a los recursos humanos de la norma anterior? Que la anterior lo es un poco más específica, ¿no? Nos dice cuáles son los grados académicos y las carreras. Los títulos, si eres químico, biólogo o no. Y acá en esta norma, la 077, la 007, perdón, no nos dice específicamente, nos habla del personal en general. Vamos a ver aquí. Pero Acá entonces está. eso no podría ser como alguna desventaja para los laboratorios hoy en día si no exigen un grado mínimo. Así es. Aunque nos dice para la norma actual que si eres técnico, pero no te especifica si eres técnico laboratorista, si eres radiólogo, técnico en radiología o técnico en qué. Como que está muy abierta esa parte, ¿no? Es una de las cosas que podemos visualizar. Acá, regresando a lo del responsable sanitario. Los laboratorios clínicos deberán contar con un responsable sanitario que deberá ser químico con currículum orientado al laboratorio clínico que cuente con un mínimo de 3 años de experiencia comprobable en el área técnica o con especialidad. Grado universitario de maestría o doctorado en las áreas de laboratorio clínico, expedido por institución de enseñanza superior reconocida y oficialmente y registrado por la autoridad educativa competente. Pues podemos decir que aquí no hay cambio, está básicamente igual que en la norma anterior. También está médico cirujano con certificado de especialización en patología clínica, grado universitario de maestría o doctorado. Aquí sí ya piden, fíjense. O sea, si tienes la pura licenciatura, no, necesitas a fuerza ser maestro o doctor. Por institución de enseñanza superior o de salud reconocida oficial. Y luego dice la prestación de servicios de laboratorio clínico y ya no nos mencionan más carreras, ¿ya vieron? En la 166 para ser responsable sanitario nos mencionaban por lo menos el químico, el médico cirujano, el médico general, bueno, médico, químico o biólogo. 1, 2, 3, 4, como 4 profesiones. Y ahora se redujo a 2, o sea, si no somos químicos, si no somos médicos cirujanos, ¿podemos ser responsables sanitarios de un laboratorio clínico? ¿Qué opinan? No, y aparte se nos reduce el campo laboral a nosotros, como egresados o futuros egresados. Futuros egresados. Y aquí, para empezar, en la 166 no estaba el farmacéutico. Se entiende porque pues apenas estaba empezando la carrera, no apenas estaban egresando las primeras generaciones como licenciados en farmacia y pues obviamente pues no aparecíamos en eso, ¿no? Pero ahora en esta norma que la publicaron en el 2011, que ya había farmacéuticos, tampoco aparecemos como carrera para poder fungir como responsables sanitarios de un laboratorio clínico. Es diferente a ser responsable sanitario de una farmacia, porque ahí sí ya cambió la norma y ya aparece la carrera del licenciado en farmacia,
para fungir como responsables. Entonces tenemos una limitante aquí, chicos. Si a nosotros nos interesa, bueno, yo quiero trabajar en un laboratorio clínico, puedo llegar a ser el responsable sanitario, pues resulta que por norma no nos lo permiten porque no están las carreras que especifican ahí. Y no está no está registrado el farmacéutico para ser el responsable sanitario. Antes a los QFBs, QVPs, pues los metían dentro del catálogo del área de químicos, pero el farmacéutico pues no dice que seamos químicos, aunque lo somos. Tenemos la misma formación, tenemos las mismas capacidades y habilidades para fungir como responsables sanitarios, pero ante la ley pues no estamos siendo reconocidos. Esa es una gran desventaja, pero no se me descorazonen por eso. La norma nos dice que si demostramos que tenemos un grado de maestría o de doctorado en el área de lo que tenga que estar relacionado con el laboratorio clínico, entonces sí podemos fungir como responsables sanitarios. Ahora, yo lo que normalmente les comento aquí a los chicos cuando llegamos a este punto es de que cuando egresemos y nos interesa el área del laboratorio clínico, ¿por qué no empezar a cambiar de mentalidad y empezar a participar para modificar estas leyes? Tenemos que meternos a lo que es el ámbito político. Yo sé que muchos de ustedes tienen esa capacidad de meterse a esos, pues sería ay, se me fue la palabra, un una oportunidad, un área de oportunidad para poder darle el peso que tiene el farmacéutico y que puede participar en todo, porque finalmente somos personal, somos personas formadas dentro del campo del área de la salud y pues formamos parte del equipo multidisciplinario. Yo siento que en ese aspecto lo que es el área del laboratorio clínico se ha relegado mucho, se ha hecho a un lado y se le ha dado más énfasis a otras áreas, como farmacéuticos, desde el área de tecnología farmacéutica, el área de farmacia hospitalaria. No digo que no participemos en esas áreas, por supuesto que sí, pero muchos de nosotros cuando nos metemos a la carrera que nos llama el área de clínica, de diagnóstico clínico, pues tenemos que abrirnos pasos solos y cuesta trabajo. Pero si nos unimos y empezamos a darle la importancia a esta área, pues obviamente que podemos ver y nos pueden llegar a tocar estos cambios importantes. Por otro lado, también yo lo que les trato de inculcar mucho es de que si queremos tener un laboratorio clínico, pues que empecemos a cambiar nuestra mentalidad y ahora actuemos como futuros empresarios. Para ello, obviamente, para abrir un establecimiento de este tipo, pues se requiere de recursos económicos y si nosotros solitos no podemos, ¿por qué no unirse y hacer una sociedad que pueden participar 2 o 3 o 4 compañeros y abrir el establecimiento, ofertar esos servicios y aparte, pues dar empleo a otro tipo de personas, en este caso, pues en el caso de los que sí son técnicos o si quieren tener a puro personal con grado mínimo de licenciatura. Son de las cosas que, bueno, yo les comento generalmente a mis estudiantes, que empecemos a cambiar esa mentalidad y que ahora en lugar de ser trabajadores, pues seamos dueños, seamos empresarios. Obviamente va a costar trabajo, pero si lo logran, y yo cuando algún día me toque ver, doctora, ¿qué cree? Ya abrimos nuestro negocio, nuestro laboratorio clínico, estamos ofertando servicios y somos 3 asociados, 4 asociados, pues obviamente que me va a dar muchísimo gusto. Y ver que pues que están ejerciendo una carrera muy bonita y que están pues ayudando a la población. Cerrando eso y regresando a la normatividad, entonces podemos ver esas modificaciones. En lo relacionado a todo lo demás con los espacios y todo eso, pues en la norma 007 nos dice exactamente lo mismo que de la norma 166. Yo les pido, chicos, que si tienen oportunidad de leerlas, compárenlas
se van a dar cuenta que lo que ha cambiado es básicamente en los grados académicos para responsables sanitarios. De ahí en fuera, prácticamente todo lo demás se quedó exactamente igual. Ujú. ¿Alguna duda hasta acá, pequeños? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Algo que se me haya ido con respecto a Maestra, esta norma? Ujú. sí, ¿usted más o menos cuándo cree que sí nos incluyan dentro de esa norma? ¿Cree que Eh, sean años? yo le calculo, yo espero que para el próximo año ya empiece a aparecer el, la figura del farmacéutico, porque tengo entendido que en estos últimos 3 años han estado involucrándose farmacéuticos, entre ellos, si mal no recuerdo, el doctor Alejandro Nieto, no sé si lo conozcan. Él ha participado mucho en eso para que el farmacéutico sea reconocido también en el laboratorio de análisis clínicos. No ha sido el único, ha habido la intervención de varios farmacéuticos. Recuerden que en Morelos, o aquí, sí, aquí en Morelos, pues no, la UAM no es la única que da la carrera de la licenciatura en farmacia, sino también otros estados como el estado de Hidalgo, el estado de México, si mal no recuerdo, en Puebla también se han estado uniendo para que la figura del farmacéutico sea reconocido también dentro del área del laboratorio clínico y que tengamos un abanico más amplio para el desarrollo profesional. No significa que no podamos trabajar en un laboratorio clínico, por supuesto que sí, porque yo conozco a varios egresados farmacéuticos que están trabajando en laboratorio clínico y algunos de ellos son jefes de área. Ujú. Entonces, es a lo más que se podría llegar como con el grado de farmacéutico. Les ha costado mucho trabajo y es estar metiendo y metiendo papeles y que sea reconocido el licenciado en farmacia dentro del laboratorio clínico. También hay muchos que ingresamos a trabajar a los laboratorios y yo me encuentro entre ellos, pues yo fui segunda generación de la carrera y cuando entré a trabajar a los laboratorios me contrataron como técnico, no como licenciada, ujú, a pesar de que tenía la licenciatura. Y también, pues obviamente, mucho va a depender de nosotros, de nuestra forma de trabajar, del que seamos proactivos en el lugar donde estamos trabajando y que seamos reconocidos. Y que obviamente, pues eso se vea reflejado en la remuneración que nos dan como sueldo. Ujú. También tengo conocimiento de que hay egresados de la facultad con el grado de maestría y que ellos se convirtieron en emprendedores y que le están dando trabajo a los egresados de la licenciatura en farmacia que quieran trabajar en el área de laboratorio. Ujú. Entonces yo espero que para el próximo año, en 2 años a más tardar, pues el papel del farmacéutico en el área del laboratorio clínico, pues ya sea reconocido como debe de ser. Ujú. Bien, ¿podemos continuar? Sí, profa. Bien, otra vez les estoy compartiendo la presentación. ¿Sí la ven? Sí, sí se ve, Sí, profa. profe. Okidoki. Bien, ahora, cambiando de normatividad. Pues resulta que también hay otra norma oficial mexicana que es la 065 SSA 1/1993, que establece las especificaciones sanitarias de los medios de cultivo y nos dan generalidades. Esto principalmente se refiere si el laboratorio clínico va a hacer proceso de muestras biológicas para el aislamiento e identificación de microorganismos. Entonces, la norma pues obviamente nos da la definición y nos da la clasificación de los medios de cultivo de acuerdo a su estado físico, es decir, si son, líquidos o si son sólidos o semisólidos. Y también de acuerdo a las propiedades que tienen estos cultivos, o sea, para qué son normalmente. Si son medios selectivos, si son medios diferenciales, etcétera. De acuerdo a la composición química, los métodos de prueba y la forma de etiquetar adecuadamente estos para que no haya un problema de identificación, sobre todo de los pacientes.
básicamente. La otra norma, que es el 078, que establece las especificaciones sanitarias de los estándares de calibración utilizados en las mediciones realizadas en los laboratorios de patología clínica. Entonces, aquí nos dice que establece las especificaciones sanitarias de los estándares de calibración de los equipos que se van a utilizar. Actualmente, pues como muchos de los equipos son automatizados, por norma se dice que los equipos deben ser calibrados por lo menos una vez a la semana. O si empieza a haber se empiezan a notar algunos resultados que no son los correctos, entonces se tiene que someter a calibración. Esto dentro del control de calidad del equipo, para que nos diga si el equipo está funcionando de acuerdo a las especificaciones del fabricante y que si está llevándose a cabo o no está funcionando de acuerdo, entonces se someta al mantenimiento que debe de tener. Obviamente con sus bitácoras de registro, etcétera. Luego viene, esto es lo que les había comentado, sobre la norma 166 y la que ahora es la 007, donde nos habla de las características del responsable sanitario, de cómo debe estar organizado las áreas del laboratorio, desde el área de recepción, desde donde está el área del almacén temporal de RPBIs, etcétera. Y también nos habla sobre los métodos analíticos que se utilizan para el proceso de las muestras. Y esta, que es la norma 007, que también es para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos, y que es la que les comento que a partir del 2011 vino a sustituir a la 166. Y aquí el objetivo, pues, de esta norma, pues, es establecer las especificaciones que se deben satisfacer para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos. Y es igual que el anterior, el aviso de funcionamiento, el responsable sanitario, cómo deben de estar delimitadas las áreas. Nos habla también acerca de ética profesional, básicamente. Aquí en este caso de la norma 007, al final nos maneja algunos apéndices. En el apéndice A, que es normativo, donde específicamente habla sobre el tipo de equipos que el área de laboratorio clínico debe de tener. Y nos divide el área de hematología, de coagulación, serología, inmunología y química sanguínea, y nos especifica ahí qué tipo de mesa, qué tipo de instrumentos, etcétera. Y así sucesivamente se va con cada una de las áreas que debe de tener el laboratorio de análisis clínicos. Esto hablando, recuerden que solamente que sea alusivo y que el funcionamiento del laboratorio nada más sea de pruebas de laboratorio clínico. Vamos a encontrar en la actualidad que muchos laboratorios de análisis clínicos, aparte de dar estos servicios, le incluyen aparte radiología o le incluyen aparte imanología, ultrasonido, pero esas áreas deben de cumplir con otras normas porque deben de estar también delimitadas de acuerdo a lo que dicen esas normas. No van a ser fungidas por la norma 007. Aparte de esa, si es que tiene esa área, tiene que cumplir con otra serie de normatividad. Entonces las obligaciones pues son mucho más grandes. Bien, ahora, por otro lado, en la norma también pues nos especifica que los laboratorios para tener, aparte de su aviso de funcionamiento, deben de tener un programa de certificación de laboratorios y esto entra en los programas de control de calidad. En este caso, en la certificación de laboratorios, pues aquí nos dice que es el acto por el cual una entidad reconoce competencia técnica y confidencialidad. Y es el reconocimiento formal que hace un organismo independiente de que una entidad cumple con requisitos especificados y es competente para desarrollar las tareas de la evaluación de la conformidad para la que se está acreditado. Entonces, si nosotros estamos en un laboratorio clínico, pues debe de tener los diplomas o documento probatorio de que todo lo que se hace en ese laboratorio se está haciendo bien, que se trabaja con calidad y que nuestro personal está altamente capacitado y que los equipos que nosotros estamos utilizando también están trabajando de acuerdo a especificaciones
y que los resultados son seguros y son confiables. Dentro de estas organizaciones tenemos a la OSHA, que es una organización internacional, que es la Occupational Safety and Health Administration, por sus siglas, y acá en México y en América Latina, pues está la organización de PACAL, quienes ellos también evalúan a los laboratorios, les hacen, vamos a decirlo, con especies de exámenes, se les envían muestras donde los laboratorios tienen que presentar un resultado y ese resultado debe de ser de acuerdo al que tiene PACAL, debe de corresponder. Entonces, si se cumple con eso, pues entonces se dice que el laboratorio está certificado y que está cumpliendo de acuerdo a la normatividad nacional y a la normatividad internacional. Son algunos de los organismos. Bien, ahora, ¿cuáles son los componentes del laboratorio? Pues obviamente participan muchos, desde estructura, proceso y resultado. Dentro de la estructura, pues debemos de contar y de establecer bien las especificaciones de las instalaciones físicas y del equipo que estamos manejando. Y también la organización o el nivel de organización del personal. Es decir, que debe de haber presencia de un organigrama, de decir desde quién es el director, o en este caso el dueño, quién es el responsable sanitario, quiénes son los jefes de cada área y así sucesivamente. Son los famosos organigramas y deben de estar bien especificadas las funciones de cada uno de estos. Para el área de proceso, pues obviamente deben de estar bien delimitadas lo que es el área de la toma de muestra, respetando lo que dice la norma oficial mexicana, cómo se va a transportar la muestra, y esto es muy importante, sobre todo porque hay laboratorios que tienen la matriz, es decir, donde tienen todos los equipos y se lleva a cabo el proceso, pero de ahí resulta que tienen otras áreas donde solamente se van a dedicar a la recolección de las muestras. Cuando llegan los pacientes, les extraen la muestra, pero no las procesan ahí, sino que de ahí se las llevan hacia la sucursal matriz. Entonces, como se trata de un transporte de muestras, pues debemos tener cuidado porque las muestras deben de estar bajo ciertas condiciones de temperatura, que si no les debe de pegar el sol, etcétera, porque si les pega el sol o la temperatura no es la adecuada, entonces esas muestras se pueden degradar y entonces ya no obtenemos un resultado confiable. Desde cómo se reciben las muestras, cómo se lleva a cabo el proceso de análisis y el reporte de resultados. Y ya en el caso específico de resultados, pues obviamente si el laboratorio tiene un formato ya establecido donde se dan todos los datos, aquí sí, del paciente, si hay un médico que les mandó a hacer los estudios, el nombre del médico, que ahorita actualmente se maneja con código de barras para los datos del paciente, ya no se hace tanto de forma manual para evitar ese tipo de errores por escritura, el emitir el resultado especificando qué prueba se le hizo y todos los analitos que se midieron con los resultados obtenidos, los valores de referencia. Y ese es el producto final, el cual este resultado pues debe de estar firmado por el responsable sanitario o bien por el jefe del área que el responsable sanitario haya asignado para que pueda firmar en su ausencia. Pero generalmente tiene que ir firmado por el responsable sanitario. Bien, en esta diapositiva presentamos un mapa mental, por decirlo así, de las generalidades de un laboratorio clínico. Cómo está involucrado desde el médico, quien solicita el examen, donde el paciente va al laboratorio en cuestión, se le toma la muestra se recibe para llevarlo al área de proceso y en el área de proceso se entregan los resultados. Esta es una forma, yo de aquí otra le agregaría, si el paciente va solito al laboratorio, hace su solicitud, se le toma la muestra se recibe, se procesa y se entrega el resultado directamente al paciente. En este círculo solamente tenemos involucrado al médico, pero recordemos que no forzosamente es así. Muchas veces los pacientes van a los laboratorios y no precisamente con una orden médica, sino van
de ellos solitos. Bien, entonces recordando que el objetivo de poder manipular estas muestras y procesarlas, pues es establecer un diagnóstico. Pero recordemos que el diagnóstico va a estar establecido por el médico. El médico entra en contacto con el paciente y le hace toda una historial clínico. Hay un interrogatorio, hay una exploración, lo que se le conoce como un examen físico, y en función de eso se les hacen los exámenes de laboratorio y también exámenes complementarios que no forzosamente tienen que ver con el laboratorio, como cuáles sí se le tiene que hacer una radiografía, una endoscopía, un ultrasonido, etcétera. Situaciones que determinan solicitar exámenes de laboratorio. Una es confirmar una impresión clínica, descartar un diagnóstico, controlar o monitorear un tratamiento, realizar una exploración selectiva y hacer una pesquisa de enfermedades prevalentes. ¿Qué quiere decir pesquisa? Una búsqueda de cuáles podrían ser los posibles padecimientos que pudiera estar alterándonos los valores. Para terminar con la clase de hoy, jóvenes, vamos a ver solamente cuáles son los tipos de exámenes, que estos se pueden dividir en cualitativos, semicuantitativos y cuantitativos. ¿A qué se refiere con exámenes de tipo cualitativo? Pues como su nombre lo dice, solamente nos va a decir si hay o no hay. En otras palabras, detectan la presencia o ausencia de un analito. Se describen cualidades citológicas, sedimentos urinarios, son ejemplos de tipos de exámenes cualitativos. Aquí, por ejemplo, estamos viendo en la imagen derecha superior una imagen de un examen general de orina, de un estudio microscópico del sedimento, y aquí solamente decimos si hay presencia o ausencia de leucocitos. Estas bolitas que ven aquí, estas esferitas, nos están representando la presencia de leucocitos. Podemos decir hay o no hay presencia. Puede ser cuantitativo cuando nosotros nos ponemos a contar y entonces reportamos, hay más de 20 leucocitos por campo. Esto que estamos viendo aquí, si estamos viendo una imagen por microscopio, esto representa un campo. Bien, con respecto a los tipos de exámenes semicuantitativos, aquí lo que hace es identificar un rango de concentración de un analito. Ejemplo de este tipo de exámenes, pues tenemos a las pruebas de aglutinación. Y aquí tenemos un ejemplo clásico de puede ser de la búsqueda de un grupo sanguíneo, por ejemplo, donde tenemos la muestra de sangre y si se aglutina, pues vemos si es positivo o negativo, dependiendo del tipo de estudio. En el caso de las muestras para tipo de sangre, pues aquí va a depender de lo que nosotros ponemos, si es A, si es B, si es O y el factor RH. Eso es solamente un ejemplo. En el caso de los tipos de exámenes cuantitativos, pues como su nombre nos dice, nos va a dar un valor determinado. Miden exactamente la cantidad del analito presente en la muestra. Ejemplo clásico, valores de concentración de triglicéridos en suero. Los valores de referencia nos dicen que estos no deben ser mayores a 150 miligramos por decilitro. Entonces, si el paciente resulta que al momento de emitir el resultado nos dice que tiene 200 miligramos por decilitro de triglicéridos, pues entonces ya estamos diciendo que el paciente tiene problemas de triglicéridos, de metabolismo de triglicéridos y que estos están fuera de los valores normales. Aquí sí ya nos dan un valor. Bien, para la siguiente clase vamos a hablar acerca del control de calidad. Vamos a ver qué son las muestras, el tipo de muestras que se manejan, estas gráficas que se les conoce como gráficas de Levey-Jennings, etcétera. Básicamente vamos a hablar cómo se lleva a cabo este control de calidad y cuáles son sus fases del control de calidad dentro del laboratorio clínico. ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? No, por favor. Todo bien. Okidoki. Bueno, entonces déjenme ponerle una carita feliz para acordarme que aquí nos quedamos. La próxima clase vamos a revisar esto
Y entonces, pues si no hay dudas o algún comentario que quieran hacer, mis niños, pues Profa, damos por... Sí. yo nada más quería comentar que ya mandé la invitación para el grupo de Ajá. Facebook, pero aún no Ajá. me acepta. Ok, déjame checarlo y ahorita te acepto, ¿vale? Sí, profa, gracias. Para que te integres al grupo. Ok. Yo tenía otra, de hecho. ¿Qué pasó? De acuerdo con la planeación, había dos actividades, una en grupo y otra individual. Era la de el ensayo y la presentación. Mi pregunta era, habíamos hablado sobre una rúbrica, me parece. Sí, todavía no la termino y aún no se las envío y tampoco les he dado los temas. Entonces yo espero a más tardar esta semana ya tenerles sus temas porque las exposiciones son de manera individual y las fechas de exposición y les envío las rúbricas. Pero denme esta semana, por favor, mis. Sí, no se preocupe. Muchas gracias. No de qué corazón. Bueno. Ok, pequeños, pues le dejamos aquí por el día de hoy. Yo les agradezco a todos su atención. Y pues primero Dios nos contactamos el próximo lunes. ¿Qué les pareció la plataforma de Meet? Me parece bien a mí. ¿Están de acuerdo que continuemos con Meet para las sesiones? Sí, Sí, está bien. Sí, profa. Bueno, entonces para el próximo lunes, el domingo, a más tardar les envío el link, ¿vale? Sí, por favor. Bueno, Ok, profa, pues gracias. muchas gracias a ustedes, mis niños. Que tengan un excelente día y un excelente inicio de semana. Primero Dios, nos contactamos el próximo lunes. Gracias, profesora. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Gracias. Gracias, Nos profesora. vemos. Hasta luego, bye.